Hoy en día se predica que ya no debemos guardar los 10 mandamientos, que ahora estamos bajo el nuevo pacto, entonces ya no es necesario guardar la ley, porque eso quedó abolido. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Una de las maneras muy indispensables e importantes que debemos de tomar en cuenta al estudiar la palabra de Dios es que para poder entender un versículo tenemos que leer todo el contexto y así poder entender el significado verdadero de lo que nos quiere transmitir esa palabra viva. Entonces, para no enfocarnos en un solo versículo, es necesario que nosotros nos profundicemos y leamos todo el contexto para poder así comprender con claridad lo que dice, el significado y el sentido de lo que tenemos que comprender bajo esta enseñanza. Romanos capítulo 6, verso 1 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como acabamos de leer, podemos darnos cuenta que este texto nos indica claramente que estar bajo la gracia significa haber sido libertados por el pecado, muy distinto a como hoy en día se predica. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley sirve para mostrar el pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue dada la ley? Su función es mostrarnos el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es cierto que la ley no nos puede salvar, porque la ley no fue hecha para salvarnos. La ley fue hecha para mostrarnos lo que es bueno y lo que es malo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo
que nos muestra nuestra verdadera condición. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La ley es un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Pero la ley nos conduce a aquel que nos puede dar limpieza y salvación. La ley solamente es el medio que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hay dos actitudes con respecto a la ley. En primer lugar, hay personas que dicen, no, yo no puedo guardar los mandamientos. Esto es una carga muy pesada. Por lo tanto, yo tiro y desecho la ley. Es como aquel que se mira en el espejo y dice, el espejo me dice que yo estoy sucio. Pero entonces, como no les gusta verse sucios, pues mejor tiran el espejo y lo rompen. No quiero que me diga que estoy sucio. Hay muchos que quieren anular la ley y hacerla a un lado, destruirla, abolirla, pisotearla. Pero la ley fue hecha para mostrarnos que somos pecadores. Algunos quieren hacer a un lado la ley y rompen el espejo. Ahora, si la ley es el único medio para mostrarnos el pecado y decirnos que somos pecadores, y nosotros decimos entonces que la ley está anulada y que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo vamos a saber si estamos en pecado? Si queremos anular la ley, ¿cómo vamos a darnos cuenta que estamos mal? Si nosotros hacemos a un lado la ley, entonces no podremos mirar nuestra verdadera condición jamás, y mucho menos tendremos la necesidad de buscar a un Salvador, en este caso Cristo Jesús. Y número 2, hay otra clase de personas que quieren limpiarse con el espejo. Esto es la ley. O sea, yo me puedo limpiar con el espejo. No, no puedo. Tengo que agarrar un pedazo de papel o un trapo para poderme limpiar. La ley tampoco fue hecha para limpiarnos de pecado. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiarnos de pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede limpiarnos de pecado. Los 10 mandamientos o la ley de Dios solamente nos lleva a aquel que nos puede salvar y limpiar, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la ley que estamos sucios y nos da la convicción de que tenemos necesidad de un Salvador. Ahora, el no estar bajo la ley no nos excluye de obedecer. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que muchos se empeñan y dicen que no se puede guardar la ley? Muy sencillamente se responde a esta afirmación. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede guardar la ley. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne, y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Los mandamientos nos muestran la voluntad de Dios. Por eso los que no han nacido de nuevo no pueden guardar la ley de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El que es nacido de la carne y no ha nacido de nuevo, no puede guardar la ley de Dios. La ley de Dios fue dada para el hombre redimido. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La única manera de guardar la ley de Dios y poner por obra sus mandamientos es teniendo su espíritu dentro de nosotros. Ahora, para poder obedecer la ley de Dios, es necesario nacer de nuevo. Ahora yo te pregunto, ¿en qué se conocerá a una persona que ha nacido de nuevo? Muy sencillo, en una vida transformada. Un ejemplo muy claro lo encontramos con Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Zaqueo era el jefe de los publicanos y era rico. Él, en algunas ocasiones, había defraudado a su prójimo. Pero cuando Jesús entró a su casa, que es un símbolo de cuando Jesús entra en nuestros corazones, ya la persona no puede permanecer con las mismas prácticas que antes. Es automático el cambio y la transformación. Una prueba de que Zaqueo había nacido de nuevo y que Jesús había entrado en su corazón, una prueba de ello fue su verdadero arrepentimiento. Una prueba de ello es que restituyó a su prójimo lo que le había defraudado. Entonces, ¿en qué se conocerá a una persona que ha nacido de nuevo? En una vida transformada. La persona no podrá seguir transgrediendo la ley de Dios, porque el que robaba ya no va a robar más, porque el que cometía adulterio ya no lo va a seguir haciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? En obediencia perfecta a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si nuestro Señor Jesús no vino a abolir la ley, ni a abrogarla, que es anularla, entonces, ¿quiénes somos nosotros, seres mortales, para decir que ya no más se debe guardar la ley de Dios? Si nuestro Señor Jesús nos dio un claro ejemplo de que Él vino a cumplir la ley, y si nosotros les decimos ser seguidores de Jesús, vamos a hacer lo que Él hacía. Vamos a practicar lo que Él practicaba. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto quiere decir que sus mandamientos no son pesados, no son una carga, no son un fastidio. Al contrario, son una delicia. Según lo que hemos visto, aquel que ha nacido de nuevo guarda los mandamientos, no para salvarse, sino porque esto es una consecuencia de esa redención. Cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, no podemos obedecer a Dios. Estar bajo la gracia es estar libre bajo esa esclavitud del pecado. Es muy distinto el concepto a como hoy se predica y se distorsiona. ¿Realmente tú estás bajo la gracia? Demuéstralo con tu vida. El estar bajo la gracia no es estar en guerra contra la ley de Dios, sino al contrario, es estar en armonía con ella. Ahora vamos a hacer un paréntesis para comentar un asunto que confunde a muchos. Hay dos clases de leyes. La primera es la ley moral, los 10 mandamientos. Y la segunda es la ley ceremonial, que consiste en los holocaustos, en las ofrendas del pecado, en las ofrendas de paz. La ley moral, que es la ley de Dios, fue hecha para mostrarnos el camino y llevarnos a Cristo. Esta ley es eterna y no debe ser quebrantada.
En cambio, la ley ceremonial fue dada como un tipo o una sombra de la maravillosa obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, la obra de la redención. Cuando Jesucristo vino como Cordero inmolado, fue sacrificado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Se anularon los sacrificios, los holocaustos de animales y las ofrendas de animales porque en Cristo se cumplía el plan de redención. Esta ley ceremonial es la que ya no tenía por qué seguir practicándose más, porque en Cristo Jesús se cumplía ese plan de redención. En cambio, la ley moral, que son los 10 mandamientos, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que ya no se deben guardar, que ya quedó abolida o anulada. Claro que no. Muchos dicen que están bajo el nuevo pacto, por tanto ya no deben guardar los mandamientos, especialmente guardar el sábado. Pero vamos a ver lo que es estar bajo el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es ese nuevo pacto que se establecería con el pueblo de Dios? Que Él iba a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Él las escribiría. ¡Qué hermosa promesa! Jesús no solo te perdona, sino te transforma y te da un nuevo corazón. Te quita el corazón de piedra y te da uno de carne. Realmente esta es una obra maravillosa y perfecta. Nuestro Señor Jesús no solamente nos vino a perdonar, sino nos vino a rescatar de los pecados. Muchos dicen que ya no más debemos guardar la ley de Dios, pero ¿por qué nuestro Señor Jesús, cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más? Si Él realmente vino a abolir la ley, como muchos dicen que ya no más se debe de guardar la ley de Dios y que ya queda anulada, ¿por qué nuestro Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más? No solamente Él la perdonó, sino que le dijo que ya no más volviera a pecar. Esa es la voluntad de nuestro Señor. No solamente perdonarnos, sino rescatarnos de nuestros pecados. Y la mujer se fue perdonada, fue redimida. Y ese perdón la hizo perdurar a no transgredir más el 7º mandamiento. Yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios. Yo te invito a que no vayas y corras con tu dirigente a preguntarle si esto es verdad. Escudriña por ti mismo y por ti misma la palabra de Dios. No te dejes engañar por nadie, porque muchas veces esas son las personas, la mayor parte de los dirigentes religiosos, están llevando al matadero a las ovejas. Les están engañando, les están creando una falsa seguridad. Los están apapachando a las ovejas y no los están despertando de su letargo espiritual. No te dejes engañar. No vayas y corras con fulano mengano para preguntar si esto es verdad o no es verdad. Ponte en armonía con Dios. Pídele sabiduría al Señor. Ora, pídele entendimiento. Escudriña su palabra y te darás cuenta que la verdad es muy clara. La verdad siempre va a brillar y la mentira va a caer tarde o temprano.
Las ovejas del Señor están buscando a su buen pastor. Él las está llamando y les está sacando del error. Hoy es tiempo el que Él está buscando a sus ovejas y está yendo por ellas a rescatarlas. Llegó el momento en que ya no más los lobos rapaces se van a enseñorear más de las ovejas desvalidas, lastimadas, ya no más. Llegó la hora que el Señor ha de prosperar su verdad y su verdad brillará y nadie podrá apagar su verdad. Yo te invito a que tú formes parte de ese redil del Maestro, del buen pastor. Pon tu vida en sus manos y decídete honrarlo, obedecerlo, porque realmente este es el camino, esta es su verdad y está en ti que quieras aceptar su llamado. Deseo de todo corazón que tengas ese deseo de buscarlo a Él. Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar, porque su palabra dice que al que busca, halla, y al que llama, se le abre. Así es que si tú estás buscándolo de todo tu corazón y tú estás buscando su verdad, Él no te va a defraudar. Él te va a llevar por el camino que debes andar. Deseo que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará.